Muy buenos días, les damos la bienvenida al séptimo webinar del concurso Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia, liderado por UNICEF, el cual tiene como objetivo que adolescentes y jóvenes conozcan, apropien y difundan el legado de la Comisión de la Verdad a través de la construcción de obras de arte que respondan a la pregunta: ¿cuál es tu propuesta para una Colombia en paz? Antes de iniciar, vamos a dar algunas recomendaciones. La sesión está siendo grabada y será publicada en la página de Trazos de Paz. Los micrófonos y las cámaras están cerradas. El chat estará habilitado para recibir preguntas, sugerencias y recomendaciones. Al final de las intervenciones, tendremos un espacio para responder a las inquietudes que ustedes hayan manifestado a través del chat. El tema de hoy: sí se habla de Bruno, cómo hacer podcast y programas de radio. Los objetivos de la sesión de hoy son brindar herramientas para la creación de podcasts y programas de radio. También queremos promover el uso de los podcasts y programas de radio en la construcción de paz. Para profundizar en este tema, hoy nos acompañan dos grandes personas, Andrés Wisner y María José López. ¿Pronuncié bien tu apellido, Andrés? Biesner se dice. Biesner, perdón. Andrés Biesner es fundador de la Fundación Tiempo de Juego, comunicador y periodista. Ha trabajado en medios como RCN, Soho, Gato Pardo. Actualmente es director de la PSUCA. Ha ganado un premio India Catalina a mejor documental y el premio Suma por mejor programa de radio con La Otra Esquina. Muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Milena, por la presentación y buenos días para todos y para todas. También nos acompaña María José López. Ella es psicóloga, documentalista y productora de contenido de la PSUCA. Ha desarrollado su carrera en el sector social buscando crear productos multimedia que tengan una narrativa innovadora y generen un cambio comportamental y de percepción. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Milena. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Andrés y yo trabajamos juntos en la PSUCA, que es esta productora audiovisual de la Fundación Tiempo de Juego, en donde pues, nos enfocamos en crear productos para el sector social y para generar nuevas narrativas en donde la voz de las personas con las que trabajamos sea el centro de nuestros productos, y pues ya lo vamos a ver a fondo con los ejemplos que les vamos a poner de radio y podcast. Mil gracias, María José. Antes de darles paso a ustedes dos, queremos recordarles a las personas que nos acompañan hoy que pueden dejar todas sus preguntas, comentarios y recomendaciones que les surjan durante el desarrollo de esta sesión en el chat. Al final, pues tendremos este espacio para que ustedes nos ayuden a responder estas inquietudes. Ahora sí, continuemos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar la palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Qué placer estar hoy conversando con ustedes sobre cómo hacer podcast, cómo hacer programas de radio. Como les decía María José, nosotros trabajamos en una fundación que se llama Tiempo de Juego, que es una fundación que nació en un lugar que se llama Altos de Cazucá, en los linderos de Bogotá con Soacha, un lugar que fue digamos, afectado por el conflicto armado del país, que fue receptor de población desplazada, que tuvo pues bastantes dificultades que ustedes ya saben suceden en diferentes lugares de nuestro país, y que en la cual nosotros sentimos que el deporte y el arte eran escenarios para que niños, niñas y jóvenes encontraran una forma de aprovechar su tiempo libre y de fortalecer su proyecto de vida. Nosotros empezamos a trabajar con el fútbol, después sumamos otros deportes para invitar a los chicos y a las chicas, y después también sumamos actividades artísticas. Y dentro de ellas creamos un colectivo de comunicaciones en el cual niños, niñas, jóvenes, adolescentes
pudieran ir a aprovechar su tiempo libre aprendiendo temas de producción musical, de producción audiovisual, de cómo escribir un guión, de temas editoriales. Y eso fue muy interesante porque empezamos a ver que los participantes del colectivo de comunicaciones empezaron a hacer unas cosas maravillosas, unos videos maravillosos, a escribir unos guiones y unas historias increíbles, pero lo que más nos interesó, lo que más nos pareció que tenía un valor agregado, es que empezaron a contar la historia de sus territorios desde su propia mirada. Ellos empezaron a contar su barrio y sus comunidades alejados de lo que tradicionalmente cuentan los medios de comunicación, que muchas veces ustedes saben, estigmatizan estos lugares, y ellos lo hablaban de una forma sincera, de una forma orgánica, y eso nos pareció que lo que estaban haciendo ellos finalmente era crear una nueva memoria de su territorio, una memoria propia en la cual el mundo pudiera conocer cómo eran estos lugares desde un lenguaje juvenil, desde un lenguaje propio y desde la cotidianidad. Yo les cuento esto porque, como vieron en la introducción, yo soy periodista, trabajé mucho tiempo para la revista Semana, para RCN, y me tocó cubrir sucesos del conflicto armado muy dolorosos y muy lamentables, y siempre con nuestros colegas en esos años, hace 15 años, 20 años, nosotros soñábamos con algún día poder contar historias de paz, contar historias nuevas, no contar las historias de la guerra, y parecía imposible, parecía que eso nunca iba a llegar, parecía que eso era como una utopía, el hecho de decir algún día vamos a poder contar esas historias. Y después del proceso de paz, después de todo el legado que nos tiene el informe de la Comisión de la Verdad, llegó un momento en donde sí lo podemos hacer. Y este colectivo de comunicaciones que les cuento, sentimos que eso era lo que estaba haciendo y decidimos crear una productora que se llama La Abzuca, en la cual trabajamos María José y yo, en la cual pudieran trabajar todos estos chicos que escogieron como proyecto de vida la realización, la edición, la producción, la escritura, y que junto a nosotros que teníamos alguna experiencia en el periodismo, pudiéramos empezar a crear unos contenidos más interesantes y que precisamente se apropiaran de esa nueva historia que vive nuestro país. Todavía falta mucho camino, todavía falta mucho tiempo para esa anhelada paz, pero estos proyectos son los que lo pueden hacer. Y esta productora hoy en día hace cine, hace videos, hace cortos y hace radio y hace podcast. Este programa de radio del que nosotros les vamos a hablar hoy, que se llama La Otra Esquina, nace precisamente de tratar de desestigmatizar esas esquinas del sur de Bogotá, de Soacha y de diferentes territorios del país que muchas veces son señaladas como peligrosas, como oscuras, lugares donde roban, y nosotros lo que queremos decir es que no, que en esas esquinas es donde se reúnen los jóvenes a crear nuevos contenidos, a pensarse su país, a poner su voz sobre la mesa, a parchársela de una forma sana, y por eso decidimos crear a este programa de radio, pues quisimos titular La Otra Esquina, porque es esa esquina que puede generar cosas interesantes. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que un programa de radio en una era tan actual en donde la radio casi no la oyen los jóvenes, en donde muchas veces la radio ya es para los viejitos, por decirlo de alguna manera? Y es porque precisamente el programa nace en pandemia, cuando había dificultades de acceso a internet, cuando había dificultades de poder llegar a otras plataformas, y la radio es una forma de atravesar puertas y ventanas sin los problemas de la tecnología. Y además hay formas de hacer radio juvenil. A lo largo de la conversación, ustedes también van a ver cómo dentro del programa La Otra Esquina Radio creamos un podcast que se llama Aguante la Paz Podcast, que ya les vamos a contar de qué se trata. Y es muy interesante esta fusión porque como quisimos darle a la radio, al programa de radio, una forma creativa y una forma de que fuera más juvenil, y dentro del programa de radio tenemos Aguante la Paz Podcast, que es este podcast que les digo. Ya para comenzar a
hablar en materia de lo que vamos a estar revisando hoy, hay muchas diferencias entre un podcast y un programa de radio. Ustedes saben que un programa de radio tiene muchas veces unos fines más informativos, más noticiosos, más mediáticos, que se hacen a veces como simplemente queriendo dar una información específica. Y el podcast se ha creado con la idea de que sean unas conversaciones como si prácticamente las estuviéramos teniendo en la sala de la casa, que se pueden oír mientras montamos en bicicleta, que se pueden oír a cualquier hora, no como la radio que tiene unos horarios puntuales, que tiene diversos temas, que son más charlados, que son más musicales, que muchas veces lo narra simplemente una persona que le gusta esa temática. Entonces hay muchas diferencias entre un programa de radio y un podcast, pero esas son las cosas que vamos a ver hoy. Cómo hacer un programa de radio, cómo hacer un podcast y cómo se pueden fusionar estas dos cosas para nosotros poder contar lo que queremos. Entonces, el propósito y cómo cumplirlo. Vamos a comenzar a hablar de eso. Yo les hablé un poco de la idea de cómo desestigmatizar muchas veces esas miradas que tenían los jóvenes, sobre todo en el sur de Bogotá, en Soacha y muchas periferias que tiene el país. Yo sé que acá nos acompañan personas que viven en diferentes territorios que saben que muchas veces por diferentes razones los jóvenes son señalados. Entonces nosotros queríamos decir otra vez, no, mire la cantidad de cosas interesantes que están haciendo los jóvenes desde todos los rincones de nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente oiga a los jóvenes? ¿Cómo vamos a hacer además para que se empiecen a crear interacciones, colectividades y conexiones entre jóvenes, no solo de nuestro país, y ahorita que les cuente las secciones del programa verán por qué, sino también de todo el mundo? ¿Cómo podemos juntar a los jóvenes y para que esto sea más fuerte? ¿Y cómo cumplir ese propósito? Teníamos que encontrar plataformas y canales para que la gente pudiera oírlo. Entonces fuimos a la emisora comunitaria más oída de nuestra región, que es Soacha, que es una emisora que se llama Radio Rumbo, que tiene el aire en la frecuencia 107.4 FM, y ahí logramos conseguir el espacio para que se emitiera el programa de radio. Obviamente, es importante decir también que el programa de radio es en una hora específica y puede que a esa hora los jóvenes estén ocupados, estén estudiando. Entonces también quisimos sumarle una plataforma donde se pudiera oír el programa, que es Spotify, y también ahí vamos a estarlo escuchando durante el programa, cómo buscar esas plataformas. Si quieres, devuélvete un segundo, Majo, please. Entonces, ¿a quién quiero llegar? Sin duda, la audiencia nuestra eran los jóvenes. Nuestra audiencia era juvenil. Entonces, una vez definido eso, que es muy importante que cuando ustedes crean un podcast o un programa de radio, sepan quién es su audiencia, quién es su nicho específico, cómo hacer para interesar a estas personas, cómo hacer para hacerlas interactuar, cómo hacer para que ellos realmente vayan a escucharnos. Eso creo que es la premisa a la hora de crear cualquier contenido. ¿A quién quiero llegar? Y nosotros lo teníamos muy claro, que queríamos llegar a los jóvenes, que era un programa de jóvenes para jóvenes. ¿Y qué quería causar? Lo que les acabo de decir, que los jóvenes tuvieran la voz sobre la mesa y que su voz pudiera ser escuchada. El formato, entonces teníamos un programa de 1 hora donde creamos unas secciones específicas para que los chicos pudieran escucharla, y a partir de eso, y es algo que también lo vamos a hablar más adelante, cómo crear nuestros canales de difusión. Y por último, el uso del lenguaje, lo que les dije, un lenguaje juvenil que no fuera aburrido, que fuera flexible y cualquier joven pudiera escuchar. Dentro de eso, entonces, está el podcast, que queríamos ponerles un tráiler que es muy diciente para que vayan escuchando un poco el tono del programa, de lo que queríamos decir nosotros a lo largo del programa.
Mi nombre es Amaranta Guas, ciega desde los 2 años, travesti de nacimiento. Desde mi lugar ha sido todo un visaje transitar, no solo por las condiciones precarias de una familia que también viene de abandono estatal, de una educación precaria y que implica unos retos muy duros en el autorreconocimiento, la identidad y que tu familia te expulse. 1, 2, 3, 4. Yo me fui para la guerrilla y hice conciencia de que la guerra era una necesidad, pero también se hizo la conciencia de que era una necesidad de decir, paremos y hablemos, no podemos seguir condenando el país a otros 50 años de confrontación. 1, 2, 3, 4. Sentimos que el relato de la guerra eclipsa el de la resistencia, el de cientos de jóvenes que le han ganado y le ganan todos los días el pulso al horror con sus proyectos, con su liderazgo, con su creatividad, con su piel y con su voz, con su búsqueda incansable de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo considero que la verdad y la memoria es algo que va ligado a la vida y por ende al alma de cada una, a las raíces que nos han sostenido y que nos han hecho permanecer en el tiempo. Este proyecto nace con la idea de restituir el valor de los niños y de las niñas como narradores de su propia historia, en un país donde habitualmente los expertos, los historiadores, los periodistas toman su vocería, que fueran ellos mismos y ellas mismas las que nos contaran cómo fue su vida y la experiencia del conflicto, en la que existe, por supuesto, mucha sombra, pero también mucha luz. El que habla es Javier Osuna, periodista y director de la Fundación Fahrenheit 451. Escribió esa frase como una carta abierta a su sobrina en el libro Les di la mano, tomaron la piel. Ese libro que en 2016 recogió un puñado de historias y dibujos de niños y jóvenes en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Este proyecto nace con la idea de restituir el valor de los niños y de las niñas como narradores de su propia historia, en un país donde habitualmente los expertos, los historiadores, los periodistas toman su vocería, que fueran ellos mismos y ellas mismas las que nos contaran cómo fue su vida y la experiencia del conflicto, en la que existe, por supuesto, mucha sombra, pero también mucha luz. Por eso, este no es un podcast sobre la guerra. Este es un podcast que demuestra cómo los jóvenes estamos dispuestos a tomar las riendas de nuestro destino. Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida. Una producción de la Absuca. Entonces ahí estábamos oyendo algunos fragmentos de Aguante la Paz Podcast. Voy a irme un segundo simplemente para describirles exactamente de qué se trata el podcast y continuamos. Nosotros consideramos que la juventud es una época innegociable de la vida, que nadie puede dejar de ser joven por ninguna razón, ni porque te reclute un grupo armado, ni porque te desplacen, ni porque maten a tus papás y a ti te toque asumir el trabajo que ellos tenían. Todos tenemos el derecho a ser jóvenes. Entonces, lo que nosotros nos pusimos a hacer, y muy de la mano también del informe de la comisión, fue investigar sucesos de la historia del conflicto armado que terminaron con la juventud de alguien y de algunos. Ahorita que veamos un poco los temas de preproducción, vamos a ver lo importante que es para cualquier programa de radio o para cualquier podcast la investigación. La investigación debe ser rigurosa, debe ser certera, debe ser siempre corroborada por diferentes fuentes. Entonces, de una forma muy rigurosa empezamos a investigar estos sucesos, pero lo más interesante del podcast es que más allá del suceso, lo que nosotros queríamos era demostrar cómo los jóvenes, desde lo ambiental, desde lo artístico, desde lo deportivo, desde un mural, desde las comunicaciones, estaban haciendo algo para la reparación, reconstrucción o reconciliación de ese suceso. Entonces, lo que hace Aguante la Paz Podcast es semanalmente contar la historia del conflicto armado, pero con la premisa de jóvenes que están trabajando porque ese suceso no se repita más. Entonces, ya entrémonos al programa. Entonces, la otra esquina radio tiene diferentes secciones. Entonces, tiene, primero, no sé si hay una diapositiva ya con las secciones, más. Bueno, no. Entonces, nosotros tenemos 3 secciones durante el programa. Hay una primera sección que se llama Tren al Sur, que semanalmente resalta cosas interesantes que están haciendo los jóvenes de nuestro país.
los entrevistamos y una vez los entrevistemos, los conectamos con colectivos afines a nivel nacional o en cualquier lugar del mundo. Luego de esa sección tenemos una sección que se llama Tres Esquinas, que lo que busca Tres Esquinas es resaltar semanalmente esquinas interesantes porque va a un sitio cultural para reunirse, porque es una biblioteca, porque es un punto de salida a montar en bicicleta, porque venden unas buenas empanadas, porque juegan fútbol, esquinas interesantes para los jóvenes en este momento y así crear una cartografía juvenil de nuestro país. Y la última sección se llama Aguante la Paz Podcast, que es donde ponemos el podcast al aire para que la gente lo oiga, pero además invitamos a un influencer o a un líder de opinión que tenga relevancia con el tema y que podamos aprovechar para que los jóvenes puedan conversar con este referente que tienen. Lo que nosotros hicimos para poder sacar adelante el programa fue escoger unos narradores, obviamente juveniles, que pudieran ir contando el programa. ¿Y cómo se escogen eso? Pues que tenga buena voz, que tenga carisma, que sea tranquilo a la hora de hablar, que sea riguroso a la hora de contar las cosas. Y la verdad es que yo, que ya no soy joven, quise participar del programa de radio y también soy uno de los locutores que tiene el proyecto, pero porque me encanta la radio y afortunadamente hasta ahora me han aceptado mis colegas periodistas juveniles, jóvenes. Entonces, con ellos vamos guiando el programa. Somos 3 periodistas que preparamos muy bien una guía. Ahorita que veamos el guión vamos a hablar sobre eso para saber qué preguntas les vamos a hacer a estos colectivos, cómo vamos a ir charlando con ellos, cuáles son las preguntas orientadoras y es muy importante pues que tengamos muy claro qué es lo que vamos a hablar en el programa de radio. Entonces, 3 periodistas, un máster en cabina, una productora de invitados, somos los que hacemos el programa. En realidad somos 6 personas. Hay una persona que hace la investigación, que nos ayuda con la investigación, aunque todos somos investigadores, y que nos ayuda a preparar el guión. 3 conductores que tenemos el programa de radio y un máster en cabina que va poniendo la música, va dándonos las señales para que ya siguen las diferentes secciones y eso lo hacemos desde cualquier lugar. Hoy en día ustedes saben que con la tecnología y con la innovación que hay en los equipos, uno puede hacer un podcast y un programa de radio desde la sala de la casa o desde donde quiera. Entonces entremos en la preproducción. El libreto para un programa de radio y para un podcast no es un libreto que en la mayoría de veces se cuente literal. Es un libreto que, como les decía, tiene una guía para que ustedes sepan por dónde van a llevar las preguntas, por dónde van a llevar las entrevistas, pero no es una cosa que ustedes se tengan que aprender de memoria. Es simplemente que tengan un contexto de con quién van a hablar y de lo que se va a hablar para que eso dé pie a que sea espontáneo, a que ustedes puedan improvisar, a que ustedes puedan conversar de diferentes cosas de una forma tranquila para que la audiencia esté interesada. Y tiene la preproducción también tiene una producción de invitados, que eso sí es bien exigente, porque muchas veces los programas pues necesitan una agenda muy clara, tanto de ustedes como de los invitados, que los invitados tengan disponibilidad, que tengan el tiempo para las entrevistas, que tengan buena conexión y lo que les decía, de ustedes tener clarísima la vida de los invitados. Es muy chévere, por ejemplo, cuando ustedes sorprenden al invitado con una pregunta que él no se esperaba, que ustedes sepan casi más de él que la propia persona. Si quieres, dale. Y ya entramos en la producción. Entonces, la producción, lo que les decía, escoger un lugar que sea apto para la producción, que no sea ruidoso, que ustedes se sientan cómodos, que ustedes se sientan tranquilos, tener los dispositivos que convienen. Hay muchas cosas como muy fáciles de hacer para hoy en día, casi que desde un celular tú puedes hacer un podcast o hacer un programa de radio, que tengas muy claro los temas de cuál es el ritmo, la entonación y la voz que vas a tener durante el programa. Majo, cuando quieras te metes y... Sí, acá me iba a meter y es, mejor dicho, para la producción obviamente hay que hacer esta gran preproducción que les acaba de decir Andrés, de investigar mucho a los invitados, preparar las preguntas, como decía en la diapositiva pasada,
inventarse preguntas que, además de sorprender a los invitados, generen conversación, evitar preguntas de sí y no, evitar preguntas con respuestas cortas o con respuestas obvias, sino casi que pedirle a los invitados que nos cuenten una historia a través de sus respuestas y que elaboren sobre los temas que uno está trabajando. Para eso también es muy útil, por ejemplo, tener una charla previa para entender también cómo habla la persona, para entender cuál es, qué le gusta, sobre qué habla apasionadamente, qué temas trata de evitar. Y ahí también, en esas pre-entrevistas y todo, contarle un poco cuáles son los acuerdos de grabación. Es decir, el podcast va a durar 1 hora, entonces no nos podemos extender 3 en la conversación o no podemos tener respuestas tan concisas porque queremos extenderlo a la duración del podcast o del programa. El lugar depende mucho del formato que ustedes escojan para su programa para su programa de radio o su podcast, porque si es un formato más periodístico que requiere cubrir un evento, por ejemplo, pues probablemente van a estar en un lugar abierto o en un lugar con ruido. Si es algo más podcast, más producido, pues pueden tener mucho más control sobre el espacio. Entonces, obviamente en la elección del lugar, ojalá sea un lugar con el menor ruido posible. Si es en interiores, mirar si hay eco. Y si hay eco, hacerse en una esquina y empezar a revisar y hacer pruebas con sus micrófonos, pues para ver cuál es el mejor resultado. Como les decía Andrés, hoy en día pues es fácil grabar sonido sin mayor inversión tecnológica. La mayoría de celulares tienen buen micrófono y lo clave ahí es entender primero dónde está el micrófono para entender a dónde hablar. Si están grabando desde los audífonos, uno ve más claramente dónde son los micrófonos, pero entender muy bien dónde está grabando. Y hacer pruebas y mirar a qué distancia tengo que estar del micrófono para que suene bien, para que no se explote el sonido. Si están afuera, pueden usar su saco para proteger el micrófono del viento, o si hay mucho ruido, también usar o el saco o una funda de almohada para proteger, sí, que sonido contaminante pegue en el micrófono. Y pues lo que decía Andrés ahorita, que él sabe más que yo porque él es locutor, mirar mucho cómo se habla, en qué ritmo se habla, porque es que eso es, en últimas, lo que termina transmitiendo. Si yo hablo lento e invito a una conversación pausada, voy a generar una emoción y un sentimiento completamente distinto a si hablo muy rápido, con tono alto. Ahí estoy generando como más estado de alerta, por ejemplo, en el público. Entonces, esas son decisiones que se toman en la preproducción, pero que en la producción es súper importante mantenerlo pues como constante. No sé, Víes, si quieras añadir algo ahí. No, sí, muy chévere eso que dice Majo, porque yo creo que antes de salir al aire, sí estaría muy bueno que ustedes hagan pruebas, que ustedes sientan los ritmos que tiene la conversación, si lo están haciendo con colegas, que sepan bien quién es mejor para decir una cosa, quién es mejor para hacer las preguntas, quién es mejor para que sea el conductor del programa o el conductor del podcast. Y eso pues ustedes lo pueden ir midiendo e ir sintiendo cómo sucede. Ahorita pues también vamos a hablar de la post, bueno, o pasando a la postproducción, porque ahí también ustedes en la postproducción empiezan a saber qué puede ayudar a que esa voz o a que ese ritmo esté mejor. Entonces, si le vamos a meter música, si va a ser una música pasito que va a acompañar la conversación y en algún momento le vamos a subir el volumen, si vamos a sumar unas cortinillas, si de vez en cuando, por ejemplo, en la otra esquina nosotros ponemos canciones relevantes a la temática de la cual estamos hablando y eso ayuda a que el programa tenga más ritmo y darle un poco descanso a la información que está teniendo, que ustedes también sepan clave cuánto debe durar, ¿no? Si 1 hora bien contada es suficiente o si ustedes quieren hacer un podcast de 7 minutos,
que también es súper válido. Todas esas son las cosas que entran en la post, que para mí es el 50% de lo que finalmente puede ser la calidad de un producto. Todas las formas que ustedes tienen de edición, que ahí les ponen algunos ejemplos, son claves para ustedes después de finalizado el contenido, saber cómo ya va a ir al aire. Eso pues también cambia mucho en un programa de radio y en un podcast, porque les decía, por lo que les decía. Y ahí también aprovechando y empezando a contestar que Nancy preguntaba que por qué el podcast se volvió tan popular, y tiene mucho que ver con lo que les decía María José, de que es muy fácil de hacer, de que puedes hacer un podcast desde cualquier lugar, y también porque el podcast como que sí hace finalmente algo que lo diferencia de la radio, y es escoger muy claro a la audiencia y hablar de temas específicos que le interesen a la audiencia. Entonces eso hizo que empezara a tener más acogida. Y en eso, en postproducción, también respondiendo a algo que preguntaba Nancy, es que también el podcast puede ser audiovisual, y ustedes hoy pues ya conocen muchos formatos de podcast audiovisuales muy interesantes, en donde la gente también puede ir viendo a los locutores, a los invitados, el lugar donde se está haciendo el podcast, y eso lo hace aún más familiar y más cercano. Hoy en día, digamos que las últimas recomendaciones del podcast audiovisual es que sí tenga siempre unos subtítulos que acompañen la lecturabilidad que va teniendo el contenido del programa, que vaya como haciendo cada vez más fácil para la audiencia sentarse a ver un podcast. Que hay veces que es tan loco que el podcast, que comenzó teniendo una función casi que de audio, muchas veces hoy cuando ustedes encuentran un contenido en redes sociales es subtitulado y la gente lee un poco lo que están diciendo ahí gracias a los subtítulos y ni lo está oyendo. Entonces todas esas son digamos, las variables que tiene el podcast a la hora de ya tú en postproducción decidir cómo va a ser. Una cosa que yo sí recomiendo es que te cases con un formato, no que hagas una serie de tantos capítulos y que un capítulo sea solo audiovisual, que el otro capítulo sea solo audio, que el otro capítulo tenga subtítulos, que el otro capítulo dure 7 minutos y el otro capítulo 1 hora. Yo creo que hay que hacerlo lo más familiar y lo más cercano. Hay tantos podcasts hoy en día que lo que hay que hacer es que la gente se familiarice y ya sepa, el podcast que tengo de los jóvenes en Bosa ya sé que dura 12 minutos, habla de tales temas, lo puedo oír siempre cuando vaya al trabajo, lo voy a oír cuando llegue a estudiar. Entonces sí es clave que vayas decidiendo el formato y te cases con ese formato para que la gente se familiarice mucho en ese sentido. Y no sé si quieres algo más de post, Majo. Sí, yo ahí siento que mi estudio de psicología, a mí, Biesner dice que es el 50%, a mí me parece que la edición es el 85%, y que uno aprende a hacer un podcast en la edición, porque es en donde hay que tomar decisiones. Y ahí es donde uno se siente director del programa, director de una película, director de lo que sea, porque es tomando decisiones. Y ahí vuelvo un poco a estos temas que están en la presentación. Hay aplicaciones no tan costosas, fáciles de usar, intuitivas, como Audacity, Ableton y Pro Tools. Es los que usamos nosotros para editar nuestros programas y nuestros podcasts. Pensar sí en la musicalización, porque definitivamente la música genera emociones, genera sentimientos, o sea, evoca mucho más que la voz y mucho más que las palabras. Entonces, acompañar un relato con una melodía de acuerdo a lo que uno quiera evocar, pues solo va a impulsar el mensaje que uno está diciendo. Las cortinillas es algo que ahorita igual podemos mirar más, pero es algo que va a empezar a hacer tu podcast uniforme y característico. Si todos tus podcasts o tus programas de radio empiezan igual, diciendo, porque la juventud es un momento innegociable, pues ya eso empieza a generar recordación y ya la gente empieza a saber de qué se trata. Entonces esa cortinilla que va a aparecer igualito en todos los programas, a pesar de que todos los programas sean diferentes, es lo que genera unidad, es lo que genera recordación para empezar a enganchar a la audiencia. Y acá,
pues estos dos últimos, siento que el ritmo y la duración son claves en este rol de dirección, pensando en la audiencia, porque por ejemplo, si ustedes piensan en una audiencia que trabaja cerca de su casa, que es trabajo manual, entonces de pronto es una persona que no tiene tanto tiempo para oír un podcast o no tiene tanto tiempo para oír un programa de radio, entonces uno puede empezar a pensar, no, probablemente quiero que esta persona lo oiga en 15 minutos mientras desayune o en 15 minutos mientras camina al trabajo. Mientras si es si es un producto hecho para una persona que trabaja lejos, que tiene mucho tiempo en transporte público, que tiene como más tiempos muertos, pues también se pueden empezar a pensar pues en la duración. Depende mucho de la audiencia y volvemos casi que a la preproducción de preguntarse, ok, ¿cómo voy a diseñar un programa y un podcast que responda a las necesidades, a los horarios, al lenguaje de las personas que yo quiero que me oigan? Y pues el ritmo está completamente conectado con la emocional. Si yo quiero evocar intensidad, si quiero hacer un podcast de resistencia, pues claro que tengo que empezar a hablar rápido, tengo que enganchar a la audiencia. Si quiero ser más reflexiva, puedo dejar momentos de silencio que inviten a la audiencia a pensar. Entonces, creo que es un poco quién es mi audiencia, qué quiero evocar en la audiencia y a partir de eso empezar a editar y a probar qué nos genera a nosotros, qué nos genera nuestro círculo cercano, hacer casi que un círculo de oyentes pequeño para ver qué se va sintiendo e ir puliendo. Y claramente que esto ya va en el siguiente punto de postproducción, que es difusión, ir acomodando todo esto, la duración, de acuerdo a la respuesta del público, porque si de repente ustedes querían un podcast para jóvenes que viven en el sur de Bogotá, como el que hicimos nosotros, pero lo está oyendo profesores de Cibaté, pues de pronto hay que hacer cambios o para hablarles a los profesores o para volver a nuestra audiencia objetivo. No sé, Bies, si quieras hablar de esto de difusión, no sé, arranco. Sí, no, dale tú, solamente es complementando a Majo, que me parece muy importante lo que decía. Ojalá tengan tiempo para editar. Yo he sentido y le digo al equipo, nosotros hemos hecho cine, documental, editar un podcast es como editar una película de cine. O sea, hay que medir muy bien el contenido, los silencios, porque ojo, no solo es la música, no solo son las cortinillas, no solo son el sonido ambiente, también muchas veces son los silencios, las pausas, los ritmos. Ojalá tengan todo el tiempo y les va a pasar a los que han editado acá videos o películas que uno siempre va a querer hacer algo más, uno siempre va a querer quitar algo, poner algo, sumar algo, sentirlo. Entonces denle tiempo a la edición del podcast, sobre todo el podcast. La edición del podcast es clave, que la puedan oír 100 veces para lograr el producto que quieren, para entender cuáles son esas emociones y ese mensaje que ustedes quieren dar. Hay una cantidad de podcasts que ahorita al final podemos dejar algunas recomendaciones y hay unos que definitivamente la música es lo que hace, como decía Majo, que realmente uno se sensibilice y se conecte con lo que está pasando. Otras veces manda la crónica o la información o la voz del locutor y el ritmo que lleva esto. Finalmente es la combinación de todo lo que hace el éxito de ese podcast. Pero denle tiempo a esa edición, denle tiempo para que realmente ustedes tengan el producto que quieren. Dale. Y otra gran parte de la postproducción es la distribución y la difusión, que normalmente suele ser un cuello de botella porque también sabemos que hay mucho contenido generándose, pero pues que muchas veces se queda en el círculo cercano de las personas y no se difunde y no tiene mayor alcance, que es una lástima. Entonces, pues creo que gran parte del éxito de un podcast o un programa de radio es su difusión. Entonces acá vuelvo y repito, es entender cuáles son los canales de difusión. Si quiero hablarle a una persona mayor, ¿tiene acceso a internet?
¿Le es fácil acceder a Internet o es más fácil ir a radio como hicimos nosotros en Radio Rumbo? Por ejemplo, pues eso pasó en pandemia, mucha gente sin acceso a Internet, vámonos por radio. Horarios, si voy a poner en radio y son jóvenes que van a la universidad, pues si pongo una franja a las 10 de la mañana, es probable que no lo vayan a oír porque van a estar oyendo a la universidad o estudiando o oyendo al colegio. Es entender muy bien por dónde difundo a partir de mi audiencia. Algo que pues ya es inevitable es que ya el radio también se integró al mundo digital, entonces es entender cómo interactúo a partir de mi programa. Hay muchos programas de radio que todavía reciben la llamada, reciben mensajes de WhatsApp y pues todo esto en vivo, pero si yo lo voy a grabar previamente y publicar, pues hay que mirar cómo generar interacción con la audiencia para recibir retroalimentación y hacer los cambios que uno necesite hacer para seguirle hablando a su audiencia, para tocar temas que les interesen, para generar conversaciones. Sobre todo en temas como el que estamos hablando hoy, que es la paz, como con narrativas tan fuertes como las que hay hoy en día, con debates tan vivos, pues importantísimo abrir los canales a charlar con la audiencia y empezar a responder un poco a la retroalimentación de la audiencia. Esto, pues, básicamente con redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y pues con técnicas sencillas como publicar fragmentos que inviten a la audiencia a querer ver más, no publicar todo el episodio ni publicar algo que no nos esté hablando sobre lo que habla el episodio, sino algo que sea contundente y que invite a alguien a decir, no, yo quiero oír esto completo. En este momento, como no es en vivo, esto que les estamos planteando, pues hay que generar expectativas y hay que hacer seguimiento. Entonces, invitar a la audiencia a que esté pendiente cuando sale el podcast. También, pues sirve mucho decir, salimos los jueves cada 15 días. Y ahí la gente está pendiente, como empezar a generar como marca sobre su producto de radio o audiovisual o de podcast. Y por último, pues quiero ponerles cómo empieza La Otra Esquina para que oigan esto que les conté de las cortinillas, que es cómo empiezan todos los episodios de La Otra Esquina y donde ya con cómo empieza, uno ya sabe de qué le van a hablar y si uno dice de qué se trata La Otra Esquina, ya sabe de qué le van a hablar. Entonces voy a poner los primeros minutos de un programa para que oigan esto. Bienvenidos a La Otra Esquina, la nueva onda de Soacha y el sur de Bogotá. Todos los miércoles a las 4 p.m. por Radio Rumbo 107.4 FM. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, la nueva onda de Soacha y el sur de Bogotá. Se paró. Y María José dejó de sonar. Ah, yo lo paré. Dale. Dale, sí, bueno. No, dale. Sí, no, es solo como, solo esta parte y que lo refuerza Andrés después. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Esquina, la nueva onda de Soacha del sur de Bogotá, 107.4. Entonces él está diciendo, esto es algo para las personas de Soacha, el sur de Bogotá, puso audiencia, puso cuándo, miércoles 4 p.m, en donde 107.4. Eso puede ser un mensaje de recordación para generar una audiencia fiel. Porque una audiencia fiel es lo que va a empezar a darles mayor enganche y mayor como audiencia, el voz a voz, compartir lo que hacen, etc.
No sé, si quieres decir algo. No, creo que, bueno, no, ¿con qué seguimos? Porque ya quería como también poder interactuar un poquito y contestar algunas preguntas, pero yo creo que unas recomendaciones, pues bueno, hay una que es básica, nos las dicen todo el tiempo en el colegio, en la universidad, los colegas, y es la de leer, pero yo creo que leer hoy en día no es solo leer libros, hoy en día leer es ver series, oír podcast, eh, redes sociales. Las redes sociales son tan buenas como malas, pero hay redes sociales hay interesantes que están dando información interesante. Y entonces, esto les digo para que tengan muchas referencias sobre la temática que ustedes van a hacer su podcast o lo que ustedes van a contar en un programa de radio. Es clave que si estén muy informados, que estén muy dateados y que hayan visto muchas referencias. Ver referencias y coger elementos de esas referencias no es copiarse, es ir creando más conocimiento para ustedes ponerlo a disposición de sus productos. Yo creo que eso es clave y Pablo hacía una pregunta muy interesante sobre cómo hablarle o cómo preguntar a personas que han sido víctimas del conflicto. Yo creo que lo importante es que tú tengas una muy grande información y un contexto de ese suceso y que siempre lo puedas hacer desde el respeto, que alejen siempre el tono amarillista, que sea algo que vaya a aportarle a no solo a esta persona que fue víctima, sino al contexto de su territorio, al contexto de su país, que nunca te sientas más que nadie, que sea una conversación horizontal, que él cuente o que ella cuente lo que quieren contar y no lo que ustedes están queriendo buscar para su programa de radio, para buscar más rating. Sientan que ojalá estos productos que nosotros hacemos, y yo sé que es parte del propósito que tiene el programa Trazos de Paz y todo lo que estamos hablando, es que estos contenidos contribuyan a la reconstrucción y reparación y a la búsqueda de la paz de nuestro país. Y esto es una súper buena forma de hacerlo. La voz de ustedes es lo que va a hacer que realmente podamos nosotros empezar a entender el nuevo camino que nosotros tenemos. Yo les quiero, por ejemplo, contar un ejemplo. Yo les quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos La Otra Esquina Radio, yo como tengo este tema del periodismo metido, llegaba y les decía, oigan, es importante que contemos que a Soacha siguen llegando 9 familias a la semana, muchas desplazadas por el conflicto armado, otras por la migración venezolana, otras simplemente porque están buscando una oportunidad en Bogotá, y hay que decir estas cifras. Y los jóvenes me empezaron a decir, hey, espere un segundo, hermano, porque más bien no contamos cómo Casuca y Soacha se ha convertido en una región multicultural donde hay personas de todas las regiones y empezamos a presentarle a la gente. Presentemos a esta persona que viene de Venezuela y que hace unas arepas deliciosas y que tiene el local en tal lugar y así ayudamos a que venda más. Y contemos de este profe que es basquetbolista y que puede ayudar a los niños. Entonces, ¿cómo desde sus propias narrativas vamos a hacer que el país se una y encuentre una forma de trabajar colectivamente y salir adelante? Esta frase que también es repetida, pero que nosotros la decimos todo el tiempo en el programa, es que los niños, las niñas y los jóvenes no son el futuro del país, son el presente. Y ustedes son los llamados a realmente hoy en día, desde sus sentimientos y desde el potencial creativo que tienen, de empezar a contar cómo es el país que quieren y cómo es el país que necesitamos. Sí, yo creo que solo para cerrar con esta pregunta que Andrés estaba respondiendo, es cómo construir paz con nuestra voz, construyendo, justamente construyendo, hacer programas que sigan denunciando y denunciando. No hay que olvidarlo, por favor, verdad y memoria, pero construyendo sobre esas narrativas, construyendo sobre esas noticias, mirando que sí funciona, en donde hay cosas que están pasando bien, probablemente ustedes las están haciendo, ustedes las conocen y por eso están en este webinar. Entonces, además de resistir y denunciar, que es igual de importante, proponer y construir. Y con eso creo que ya podemos empezar a charlar. Sí.
Perfecto, María José, muchísimas gracias también a ti, Andrés. Es cierto, pues la idea es ir encontrando esa ruta para que esta sea una herramienta que también pueda ayudarnos a unirnos y a pensar cómo también podemos ir construyendo paz en nuestras comunidades y en el país. Bueno, vamos a iniciar con Andrés. Entonces, Andrés. Eh, ¿Crees que los niños y jóvenes tienen espacios suficientes para narrar sus historias? ¿Cómo la voz y las palabras pueden sanar y construir? Yo creo que esos espacios hay que inventárselos y hay que buscarlos y hay que tratar de que si no se dan, uno mismo crearlos. Nosotros tenemos acá una plataforma interesantísima donde lo podemos hacer. El programa y el concurso Trazos de Paz es una súper oportunidad, pero muchas veces no sabemos que esto existe, no tenemos la información. Es clave que entre todos podamos difundir siempre que llega esa información, decirle a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros colegas, donde hay plataformas para nosotros poner nuestra voz. Pero mientras tanto, también yo creo que lo que hablamos durante todo este webinar, hoy en día es muy fácil. Hoy en día tú puedes crear tu propio contenido, armar tu propia red social, contar lo que tú quieras. Entonces, esos espacios ustedes mismos los pueden ir creando. Y es muy necesaria la voz de los niños y las niñas, porque me parece que durante muchos años fueron los adultos los que contaron qué sentían los niños y las niñas y los jóvenes. Ahora ya ustedes mismos deben hacerlo y creo que tienen las herramientas suficientes para hacerlo. María José, ¿qué recomendaciones tendrían para esos momentos en los que se están haciendo las grabaciones en espacios abiertos, para documentar esas perspectivas que tienen los participantes después de haber realizado el evento o este ejercicio de podcast? Bueno, yo ahí quiero decir dos cosas. La primera es que si uno está en un espacio abierto y cubriendo un evento, el sonido es parte del diseño, pues el diseño de sonido del podcast. Entonces, si uno quiere transmitir que está en un espacio con sonido, además de las entrevistas, pues chévere grabar niños gritando, niños corriendo. Eso, si ustedes vieron, por ejemplo, en el tráiler de Aguante la Paz, empieza con unos pasos, una puerta que se abre. Entonces, eso es muy chévere hacer diseño musical porque pues, diseño de sonido con música o con sonidos escogidos para que pues, a la audiencia también le dé como un contexto de en dónde estamos y como que se imagine en dónde están. Entonces, pues, o sea, estar afuera es un reto mayor, pero también pues una gran oportunidad para captar muchos sonidos para meter en la edición. En términos prácticos, pues sí, lo que les decía ahorita, tener cuidado con el viento y el ruido, tratar de escoger un espacio un poco más alejado de donde está todo el ruido, mirar dónde está el micrófono, cubrir el micrófono con el saco, con una funda de almohada o con una tela delgadita, pero que proteja el micrófono. Y pues también hablar con los participantes antes para que cuiden como la voz. Obviamente si hay ruido normalmente gritan, pero se puede reventar el micrófono, entonces también un poco confiar en el micrófono está haciendo lo que hace, y con la funda y con la protección va a poder captar bien el sonido en un tono de voz bueno, no gritando para que no se explote. No sé si eso responde porque no entendí muy bien lo de después del evento. Bueno, podría ser que estamos en el evento, estamos haciendo el ejercicio y sería para documentar esas perspectivas o las diferentes perspectivas que pueden haber ahí dentro del mismo evento y volverlo un podcast. Exacto, o si que uno quiere como profundizar sobre lo que pasó el evento, pues hacer una llamada después o una entrevista después en un lugar más cerrado y pues uno lo puede hacer híbrido.
una entrevista habla sobre una entrevista que uno está produciendo en un lugar interior, más producida, habla sobre el evento, y como estamos hablando sobre un evento afuera, pues uno puede meterle diseño de sonido con un poco lo que pasó en el evento. Bueno, para los dos, ¿ustedes cómo creen que sea la mejor forma de iniciar y de terminar un podcast? Sí. Yo creo que lo que decía Majo, ¿no? Que sea familiar, o sea, que siempre hacer lo mismo, el comienzo y el final que siempre sea igual. Hay muchas maneras, porque muchas veces tú puedes poner una frase, por ejemplo, si tu podcast es de entrevista, el highlight de lo mejor, o sea, el contenido de lo mejor que te dijo el entrevistado, de que sea esa forma, la entrada de tu podcast es buenísimo, porque entonces tú ya dices, uy, esta persona va a hablar de esto, entonces tú de primero pones en seco esa respuesta, luego la música de entrada, tu introducción, tu bienvenida y tu saludo, y ya arrancas el programa. Y el final, pues también generalmente es invitando al siguiente capítulo, invitando al siguiente episodio o con una música que tú ya sientas que es el final. Pero también tú puedes tomar la decisión, no, yo quiero empezar con una canción que me encanta siempre y esa va a ser la marca de mi programa y voy a terminar con esa canción. Voy a comenzar con la cortinilla o voy a comenzar con mi saludo. Tú lo vas decidiendo un poco cuando le estés generando el contenido y el tono, pero pues la recomendación es que si te cases con un formato en donde siempre comience y termine igual. Yo creo que sí, complementando uno tiene que definir cuál es el hilo conductor de su programa, que van a tener todos los programas en común, además como de la cortinilla y todo, pero en tema, y que escoger que el inicio y el cierre, ¿cómo se dice eso? Reafirmen el hilo conductor, como que reafirmen sobre qué se trata todo este programa, toda esta serie, y sí, repitan inicio y final para pues, ya entender que el siguiente va a seguir siendo el mismo hilo conductor. Ok, vamos a venir con una rondita de preguntas técnicas. Entonces, nos preguntan por acá, Andrés, ¿subir la información a las plataformas Spotify y SoundCloud es un proceso gratuito? Sí. Sí, dale. Sí, hoy en día son gratuitos y hay muchas formas, muchas plataformas que te lo acceden, que te lo permiten. Estas, digamos, son muy populares, pero pues cada vez hay más. María José, ¿qué plataformas gratuitas podrías recomendar para editar y qué consejos nos puedes dar a la hora de crear un podcast narrativo y no una entrevista? Bueno, de programas, los que no estoy 100% segura que los que tengo acá sean gratuitos, pero sí de bajo costo. Audacity, Ableton, Pro Tools, se los copio en el chat. Y me encanta la pregunta de entrevista versus narrativo, porque a mí personalmente me fascina el podcast narrativo. Siento que para el podcast narrativo hay que tener, una excelente locución. Eso es, me parece innegociable en el podcast narrativo, porque es que pues te van a estar contando una historia, ¿no? Y yo diría que también un muy buen diseño de sonido que incluya recursos, además como de sonido de ambiente, recursos como de archivo o de entrevistas complementarias que reafirmen un poco lo que estás diciendo. A mí, por ejemplo, me encanta Radio Ambulante o hay un periódico de ayer, son muy narrativos y lo que hacen es usar mucho material de archivo para también como generar un cambio en lo que está pasando. Pensemos, obviamente, que el podcast es un sentido que tú estás usando mientras estás viendo, estás oliendo, como mientras también estás muy estimulado. Entonces, una misma voz que te esté hablando mucho tiempo puede que pierdas muy rápido la atención. Entonces, pero si tienes diversidad de sonido en donde metes archivo o metes una entrevista o metes otra voz, vas a lograr que la audiencia vuelva a ti y vuelva al sonido.
Eso es un poco lo que diría yo. No sé bien si tú piensas algo. Andrés quisiera decir algo más. No, perfecto. Bueno, para los dos, ¿qué plataformas de transmisión creen que podemos usar de una manera efectiva cuando no tenemos un espacio en la FM o en la AM? No, yo creo que las plataformas son más escuchadas hoy en día que la FM o la AM. Yo creo que definitivamente, y las mismas redes sociales son canales hoy en día y escenarios para que ustedes cuenten las cosas. Creo que me atrevería a decir que tienen más audiencias. Entonces, y además te permiten más independencia, además te permiten ser dueño y ser autónomo de tu propio contenido. Entonces, incluso está bien alejarse de esas plataformas. Y además, no solo para podcast, tú el programa de radio hoy en día lo puedes hacer desde tu plataforma web, desde tu blog, desde tus propios canales, puedes hacer tus contenidos. Y ahí sí, Nancy acaba de decir una cosa que también pongo, de hecho, obviamente, por ejemplo, Spotify es muy chévere porque además te da la posibilidad de interactuar en la misma aplicación con la audiencia, pero de nuevo depende de la audiencia. Si es una persona que no tiene acceso a Internet o si es una persona que no cuenta con los recursos para pagar una suscripción a Spotify, pues Spotify no es el lugar. Entonces siento que si es una persona que no tiene estos recursos, pues hay radios universitarias, es tocar puertas como en no AM, FM, pero sí en temas alternativos como estas radios comunitarias y universitarias que además necesitan contenido. Como además siento que no, cuando nosotros les fuimos a Radio Rumbo, ellos como felices, o sea, felices de que les demos una hora de contenido para su semana. La recomendación es, no tengo que crear una plataforma o no tengo que tener yo mi página o en cierto lugar, sino que también puedo acudir a los aliados y es ver quién podría estar interesado en el contenido que produzco y ponerlo a su disposición. Entiendo. Sí, total, también. Listo. Andrés, aquí una preguntita. ¿Cómo sería la mejor forma o la mejor manera de estructurar un guión para un podcast? Buena pregunta, pero creo que no hay una respuesta tan específica, porque es que también depende el estilo del podcast, depende el formato. Hay formato crónica, hay formato entrevista, hay formato reportaje, hay formato conversación. Entonces, una vez lo decidas, yo creo que sí hay que encontrarle los momentos claves a la estructura de tu guión. O sea, sí, pues como siempre se recomienda tener una buena entrada que enganche y que atrape a la audiencia, que ya tengas una información de lo que sea interesante, que genere una pregunta que quizás vas a responder al final del podcast, que crees una expectativa de algo que se va a contar después. Luego ya como entrar finalmente en la profundidad del contenido y al final pues ojalá tener ciertos mensajes y ciertas conclusiones que sea lo que tú quieres contar con el podcast, pero depende mucho del formato que decidas. Esa, digamos, que les doy es unas recomendaciones muy básicas del periodismo en general, de la literatura en general, pero sí va a depender del formato por el cual tú te decidas. María José, aquí nos preguntan si recomiendas algún tipo de micrófono y cuáles podrían ser ejemplos de podcast narrativos. De tipo de micrófono, pues creo que hoy en día ya el mercado es muy, o sea, hay marcas muy buenas como Rode, por ejemplo, pero siento que hoy en día o sea, ya incluso los influencers, ustedes ven esos micrófonos portátiles y suena perfecto. Entonces, creo que cualquiera, pues sí, creo que no hay una marca muy buena que es Rode, a mí me gusta mucho, pero pues creo que hoy en día hay demasiadas posibilidades con demasiados presupuestos. Recomendaciones de podcast narrativos.
A mí me encanta este que les pues Radio Ambulante me fascina, a mí me encanta también muchos que hacen en la no ficción, que es otra productora, que ahí está un periódico de ayer, hicieron una cobertura muy buena sobre David Murcia Guzmán, muy recomendado. No sé, esos son como los que yo más oigo. Obviamente también hay otros como Caso 73, bueno, no me acuerdo el número, que eso sí, por ejemplo, eso también es un ejemplo de un podcast narrativo que es una historia, pero pues que cada capítulo dura 15 minutos. Entonces es una historia que engancha y que uno sigue oyendo, pero no usa como material investigativo y de archivo ni nada, pero como dura tan poco, pues funciona muy bien que sea alguien contando una historia, por ejemplo. Bueno, aquí hay alguien que nos dice que está pensando hacer un podcast bilingüe, español-inglés, y quiere saber si lo ven factible, si tienen algunas ideas de cómo abordarlo, si esto depende de la audiencia a la que quieran llegar y si tendrían algunas reflexiones sobre los retos y posibilidades pues, de tener este enfoque bilingüe. O sea, si tú quieres que el podcast sea en español y en inglés, o sea, lo que tienes que tener es una decisión de formato, de que quizás sea audiovisual y pueda tener unos subtítulos, o ni siquiera audiovisual, pero que tú puedas tener forma de subtitulación al otro idioma. O sea, yo no le veo rollos. Si es solo de audio y no tienes esos elementos, pues sí te vas a complejizar en que tú digas algo y después tengas un traductor, etcétera. Sí entiendo que es esa la idea. La audiencia que tú quieres llegar, que pueda ser latina o que puede ser anglosajona o que pueda ser como sea, perfecto. Simplemente encontrar esta forma tan fácil que es subtitular tu podcast y listo. No sé si va por ese lado. En ese sentido, creo que es simplemente una decisión de formato, de que siempre puedas tenerlo traducido. Sí, yo ahí complemento y siento que mi pregunta es ¿para qué y para quién? ¿Para qué? Si tiene un objetivo de aprender inglés, fantástico, porque por ejemplo Radio Rumbo tiene un programa de aprender inglés por podcast. Radio Rumbo, Radio Ambulante. La Y BBC eso tiene pues, unos muy buenos. La BBC tiene unos entonces, podcasts muy buenos, sí. entonces creo que si uno dice ¿para qué? Y es como con un objetivo de bilingüismo, fantástico. ¿Para quién? De nuevo, pues dependiendo de la audiencia. Y lo que siento que es clarísimo es que tu audiencia se vuelve más corta. O sea, personas que sean bilingües y que estén con ganas de oír algo en los dos idiomas, pues se achican las posibilidades. Y creo que sí, para mí ese sería el principal reto y es entender, es encontrar una audiencia muy específica que esté interesada en tu tema y además que hable español e inglés. Perfecto. Bueno, Andrés, aquí te hacen una pregunta muy específica teniendo en cuenta tu profesión como locutor. Para la realización de un podcast juvenil, ¿cuál sería el mejor tono de voz que debería manejar la persona o el grupo de personas? Dos cosas. Una, digamos que yo soy periodista y siempre había querido hacer radio y hacer podcast, pero no tenía una experiencia como locutor y me mandé y aprendí y me investigué y ahí mal que bien estoy haciendo el programa y algunos podcasts. Entonces, no es que eso tenga una exigencia mayor. Y segundo, definitivamente habla como tú hablas. Habla lenguaje juvenil, utiliza los términos juveniles, que realmente sientan que es una persona cercana, joven, la que está hablando, es la mejor recomendación. Esa es la estrategia para tú poder hacer un programa o un podcast juvenil. Bueno, vamos a pasar un poquito de las preguntas técnicas a otras preguntas muy relacionadas con el tema que nos une y es construcción de paz. ¿Qué recomiendan para hacer entrevistas en temas muy sensibles, por ejemplo, episodios dolorosos que se hayan vivido durante el conflicto?
Pues como lo mencionábamos antes, primero que tengas mucho contexto, estés muy informado del suceso. Segundo, que las personas digan lo que quieren decir, que no las obligues a decir nada que pueda revictimizarlas, a decir nada que pueda volver a causar el dolor, que esté muy bien pactado hasta dónde van a llegar tus preguntas y qué tanto quieren hablar estas personas sobre eso. Ellas mandan, por más de que tú quieras subir el rating, subir tus likes, subir tu audiencia, eso es lo de menos. Y más en un tema tan complicado y tan delicado como este. Son las personas las que van a hablar, son ellas las que deciden hasta dónde contarte, entonces tener el máximo respeto y la máxima comprensión sobre ese contenido que tú vas a buscar con personas víctimas. Bueno, pues a los dos quisiéramos preguntarles, primero María José, luego Andrés, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que han tenido en esta tarea de hacer radio, de hacer podcast y que sea muy asociada al trabajo con jóvenes? Eh, Pues yo la verdad he estado en este lado o sea, en el lado más de producción de todo esto. Yo siento que algo que fue muy importante en el origen de la otra esquina, que me pareció increíble, fue la movilización de las barras en la pandemia y en lo comunitario, y creo que también eso dio un poco origen a la otra esquina. Biesner acá es un barrista y él movió como, pues sí, a sus barras a volcarse, a entregar mercados y de todo, y siento que ahí fue un momento en donde dijimos como hay que poner el micrófono allá y hay que como resaltar estas buenas prácticas y hay que desestigmatizar, sobre todo desestigmatizar. Creo que ahí también fue como el momento es momento de darle el micrófono a los jóvenes y dejar de decir que ellos son unos violentos o unos agresivos o lo que sea. Creo que ese fue un episodio muy bonito. Y Sí, Andrés, sí, no, la experiencia de Tiempo de Juego de la otra esquina, Aguante la Paz podcast, donde nosotros finalmente hemos logrado como crear un concepto de que los jóvenes tengan libertad para hacer lo que quieren hacer y para fortalecer su proyecto de vida, para contar lo que quieren ellos contar. Haber abierto esos canales y que ya hoy en día ellos se hayan apropiado de eso y como lo decía el tráiler, tomar las riendas de su propio destino, creo que ha sido lo más interesante. Pero créanme que todos los días uno se encuentra con una persona que te dice, oiga, hoy Aguante la Paz podcast y me conmovió mucho porque yo tengo una historia similar y tal cosa. Eso ya paga todo. Eso ya te dice, vale la pena hacer lo que estamos haciendo. O el colectivo que entrevistaste en Tren al Sur y te dice, oiga, gracias a esa entrevista se me subieron los likes y llegaron ahí, no sé, nos buscaron para hacer otro proyecto. Eso, o sea, esto yo creo que el momento que vive el país es una cosa que tenemos que trabajar todos juntos. Esto es trabajo en equipo. Entonces, poderlo aportar un poquito desde la radio y desde el podcast es ya algo que se retribuye y que enriquece día a día el espíritu. muchas gracias por haber escuchado a las personas pues, que nos acompañan el día de hoy y haberles contestado estas preguntas y ojalá sirvan mucho para este ejercicio de creación de podcast, porque como lo dices, pues digamos que creemos profundamente que una herramienta que se ha popularizado tanto puede ayudar en ese ejercicio conjunto de construir paz en Colombia. Vamos a continuar con alguna información sobre el concurso Trazos de Paz. Queremos recordarles nuestros próximos webinars. Tenemos historias gráficas para la paz, técnicas para la conceptualización, diseño, ilustración y animación. Estos dos webinars los vamos a realizar el próximo jueves y el próximo sábado, el jueves 12 de septiembre a las 6 de la tarde y el sábado 14 de septiembre a las 10 de la mañana. Nos va a acompañar el diseñador creativo, investigador y educador Adán Farías Forero.
Les recordamos que Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia, es liderado por UNICEF y tiene como objetivo que adolescentes y jóvenes, como los que nos acompañan el día de hoy, apropien y promuevan los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad a partir de la construcción de obras de arte que respondan a la pregunta: ¿cuál es tu propuesta para una Colombia en paz? Como ven en el cronograma, el próximo 26 de septiembre se cierra el plazo para la postulación de sus obras. Les invitamos para que si no no han iniciado esa construcción, tomen lo que hemos venido trabajando en los últimos webinars, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y construyan sus obras de arte. Recuerden también nuestros canales de comunicación. Tenemos habilitado un correo electrónico, trazosdepaz@icreativadigital.com. También tenemos un WhatsApp, 321-453-7956. Ahí está todo nuestro equipo intentando responder en el menor tiempo posible a sus inquietudes. También les invitamos para que ingresen a la página web www.trazosdepaz.com y allí ustedes van a encontrar toda la información del concurso, desde el objetivo, la ruta para participar, hasta el formulario para que ustedes puedan postular sus obras de arte. También les invitamos para que se unan al grupo de WhatsApp y allí conozcan todas las novedades que tenemos sobre el concurso. Estaremos comunicando cuánto tiempo resta para que puedan presentar sus obras de arte. También estaremos solucionando inquietudes y les estaremos dando información adicional importante sobre este desarrollo. Andrés, María José, bueno, pues ya llegó el momento de ir cerrando nuestro webinar. Queremos agradecerles enormemente por habernos acompañado hoy, por habernos brindado toda su experiencia y conocimientos en la realización de podcasts, programas de radio y audios en general. Queremos invitarlos a que nos den un pequeño mensaje para cerrar de invitación a participar en el concurso y bueno, también algo general que ustedes nos quieran decir para cerrar. Dale, Andrés. Bueno, no, agradecerles haber estado acá, ojalá hayan aprendido algo, hayan tomado algo de lo que les contamos. Yo creo que más que todo fue una charla inspiradora, más que técnica, porque en realidad para nosotros nos ha esto motivado mucho a seguir creando piezas y a seguir fomentando escenarios para que niños, niñas y jóvenes puedan contar lo que sienten y puedan aportar a la construcción de paz de este país. Y en ese sentido, invitarlos a que concursen. Seguramente de todos los contenidos y de todas las piezas que ustedes envíen van a salir cosas muy importantes para nuestro país. Estoy seguro que van a aportar mucho. Entonces, no dejen de hacerlo y nos estamos viendo muy pronto. Estoy seguro que no va a ser la primera vez que nos encontremos y ojalá sigamos trabajando juntos. Mil gracias, Andrés. María José. Sí, pues me uno a lo que dice Andrés. Creo que lo más difícil es arrancar y ya tienen un concurso para hacerlo. Entonces, atrévanse, empiecen. Yo siempre digo que lo bueno es lo enemigo de lo perfecto, entonces no busquen episodios perfectos, busquen hacer algo que les guste y van a empezar a mejorarlo con la práctica, que así es la única forma como se hace. Empiecen, si quieren seguir la conversación, síganos en Tiempo de Juego o en la Abzuca, ahí podemos estar pendientes y responderles más preguntas. Óiganse los episodios y nos cuentan qué opinan y también estoy segura que nos encontraremos muy pronto. Bueno, antes de terminar, vamos a dejar 2 minutos la imagen de nuestros datos de contacto para que ustedes la puedan tomar y se puedan comunicar con nosotros. Queremos agradecer enormemente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron conectadas de principio a fin. También queremos agradecer al equipo de Trazos de Paz, que ha estado trabajando constantemente para poder atender las inquietudes de las personas y también haciendo posible estos webinars. Y queremos
invitarlos a que recuerden las próximas fechas y nos sigan acompañando en estos 3 últimos webinars que vamos a desarrollar. Les deseamos un feliz sábado, un feliz fin de semana y que la pasen muy bien. Hasta luego.